Álvaro Trujano, Álvaro Sergio Trujano Aguilera, Director General, Red de Apoyo, Asesoría y Acompañamiento, Red de Apoyo, Asesoría y Acompañamiento, Orientaciones Pedagógicas y Criterios para la Evaluación del Aprendizaje para la Educación Preescolar, Primaria y Secundaria en el periodo de contingencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV-2, COVID-19, para el ciclo escolar de 2020 a 2021, y consideraciones. 1. Las escuelas podrán regresar a prestar sus servicios educativos hasta en tanto la región en que se encuentren esté en semáforo verde. 2. Hacer que el proceso educativo continúe en este periodo de contingencia sanitaria y la relación presencial, la convivencia y la interacción cotidiana. 3. El vínculo con la escuela y las maestras o maestros, además de garantizar el derecho a la educación, contribuye a dar sentido a la vida de niñas, niños y adolescentes, a organizar su jornada diaria, a mantenerse activos intelectualmente y a interactuar así sea a la distancia con sus pares, lo que contribuye a su bienestar emocional. 4. En el contexto de la contingencia sanitaria, para garantizar el derecho a la educación, la Secretaría de Educación Pública, en coordinación con las autoridades educativas estatales, tomó la determinación de iniciar el ciclo escolar de 2020 a 2021 a distancia, utilizando fundamentalmente la televisión, así como la radio, cuadernos de trabajo para alumnos y alumnas en situación de vulnerabilidad, con el apoyo también del avance de las tecnologías de la información, comunicación, conocimiento y aprendizaje digital mediante la estrategia Aprende en Casa 2. Álvaro Trujano, y consideraciones. 5. La oferta educativa a distancia se ha sostenido en este periodo de contingencia. Por su parte, el Magisterio ha puesto en marcha acciones creativas para mantener el vínculo educativo, aprovechar la oferta educativa de Aprende en Casa y dar asesoría pedagógica a las alumnas y los alumnos por diversos medios. Los resultados de esas acciones han sido variados. Pueden identificarse al menos 3 niveles de comunicación y participación de los educandos en actividades convocadas por el personal docente, comunicación y participación sostenida. Seguimiento de la programación de Aprende en Casa 2 por al medio. Comunicación continua entre el titular del grupo o asignatura y sus alumnas o alumnos, participación en sesiones y realización de las actividades didácticas indicadas. Comunicación intermitente y baja participación en actividades propuestas por el profesor, seguimiento ocasional de la programación de Aprende en Casa 2, comunicación esporádica entre titular del grupo o asignatura y estudiantes, entrega parcial de trabajos encargados, comunicación prácticamente inexistente, esa imposibilidad de dar seguimiento al proceso educativo de los alumnos y alumnas. 6. Los referidos niveles de comunicación y participación se deben, en gran parte, a las diversas circunstancias familiares en las que viven las niñas, los niños y adolescentes, mismas que se expresan en desigualdad de condiciones materiales para el estudio en casa, tales como el acceso a dispositivos tecnológicos, la conectividad y la disposición de espacios adecuados en el hogar. Asimismo, influyen en esos niveles de vinculación factores de otro orden, como el tiempo disponible, las relaciones intrafamiliares, el interés o disposición de los adultos a acompañar a sus hijas, hijos o pupilos en el estudio, el nivel de comprensión que poseen sobre los contenidos escolares. Álvaro Trujano, LL. Orientaciones pedagógicas. La evaluación del aprendizaje debe adaptarse a las circunstancias actuales, colocando en primer lugar su gran finalidad, aportar información para mejorar la acción educativa. Se trata de reconocer el esfuerzo de alumnas, alumnos y familias que mantienen un vínculo constante, de incentivar a quienes se relacionan esporádicamente y dejar abierta la posibilidad de recuperar a quienes, hasta el momento, no establecen comunicación con el personal docente o directivo. En consecuencia, conviene que el titular del grupo o asignatura, al cumplir con su responsabilidad de evaluar el aprendizaje, considere las siguientes orientaciones. 1. Dar prioridad a la función formativa de la evaluación. La información obtenida mediante la evaluación es la base para identificar y modificar aquellos aspectos del proceso que obstaculizan el logro de los propósitos educativos. Ello implica pasar a segundo término su papel en la asignación de calificaciones, incluso como medio de presión, que suele ser predominante en la tradición escolar. 2. Indagar en diversas fuentes para obtener información sobre el aprendizaje y emplear estrategias complementarias. Por ejemplo, opinión de las alumnas y los alumnos sobre sus propios aprendizajes, autoevaluación, así como el de madres y padres de familia o tutores, quienes, en la medida de sus posibilidades, han asumido un rol muy activo en el proceso educativo de las y los educandos. Tareas y actividades sobre los aprendizajes esperados encargadas a las niñas, niños y adolescentes, realizadas y entregadas por medios digitales o impresos. Saberes adquiridos durante el periodo de la contingencia sanitaria, que no se consignan explícitamente en el programa de estudios, pero que constituyen aprendizajes relevantes para la vida. Estos saberes pueden ser obtenidos mediante narraciones orales de experiencias. Álvaro Trujano, LL. Orientaciones pedagógicas. 3. Valorar los avances a partir de los puntos de partida de cada educando. Una evaluación justa toma como parámetro el punto de partida de la alumna y el alumno, antes de la intervención pedagógica, y no solo el educando. Una evaluación justa toma como parámetro el punto de partida de la alumna y el alumno, antes de la intervención pedagógica, y no solo el resultado final esperado. Así, se considerarán como positivos los avances parciales, aun cuando no se alcanzará el resultado ideal. En particular, debe ser reconocido el esfuerzo de las y los estudiantes en acciones promovidas por el titular de grupo o asignatura, en la estrategia Aprende en Casa 2 o en aquellas emprendidas por propia iniciativa. 4.
Considerar las condiciones específicas en las que se desenvuelve cada educando en el periodo de contingencia sanitaria. Sería injusto atribuir a la irresponsabilidad o falta de interés de niñas, niños y adolescentes un bajo nivel de involucramiento, o el escaso avance en su aprendizaje, cuando enfrentan barreras de aprendizaje, como las mencionadas en el punto 6 del primer apartado, y que se agudizan en este periodo de emergencia. 5. Asignar calificaciones solamente en los casos donde la maestra o el maestro cuente con información suficiente. La evaluación sin fundamento resulta arbitraria y muy probablemente injusta. 6. Ser utilizada para mejorar el aprendizaje. La evaluación dará información para definir acciones de mejoramiento. Sus resultados habrán de analizarse con las alumnas y los alumnos, madres y padres de familia o tutores, así como por las autoridades escolares y educativas, como base para acordar acciones conjuntas para mejorar el aprovechamiento académico de niñas, niños o adolescentes, especialmente para lograr la participación de quienes se mantienen desvinculados. Las locales canalizarán apoyo para que las acciones, a las que refiere el punto anterior, sean puestas en marcha. Álvaro Trujano. De los aprendizajes de las alumnas y los alumnos de preescolar, primaria y secundaria. 1. La evaluación estará a cargo del docente del grupo en el caso de preescolar, primaria y telesecundaria, y del docente de asignatura en el caso de secundaria. En caso de ausencia del docente, la directora o director, o la supervisora o supervisor, podrán asumir esta atribución para los efectos a los que haya lugar. 2. En el caso de las alumnas y los alumnos de preescolar, primaria y secundaria, con los que se mantiene comunicación y participación sostenida, las maestras y los maestros deberán evaluarlos conforme y o señala el artículo 1 o del acuerdo número 11 diagonal 03 diagonal 19 por el que se establecen las normas generales para la evaluación del aprendizaje, acreditación, promoción, regularización y certificación de los educandos de la educación básica, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de marzo de 2019. 3. En el caso de las alumnas y los alumnos con los que se mantiene comunicación y participación intermitente, se deberá registrar en la boleta de evaluación la leyenda información insuficiente conforme lo siguiente. A. En educación preescolar se deberá registrar en el apartado correspondiente a observaciones y sugerencias sobre los avances de aprendizaje de grande en educación primaria y secundaria. Se registrará en el espacio de observaciones o recomendaciones generales del docente, y deberán cancelar el espacio de la calificación numérica con un guión en medio. En estos casos, la calificación se reportará posteriormente, una vez que haya condiciones para llevar a cabo la valoración del educando. Álvaro Trujano, criterios para la evaluación de los aprendizajes de las alumnas y los alumnos de preescolar, primaria y secundaria. 4. En el caso de las alumnas y los alumnos con comunicación prácticamente inexistente, se deberá registrar en la boleta de evaluación la leyenda, es sin información conforme a la siguiente. En educación preescolar se deberá registrar en el apartado correspondiente a observaciones y sugerencias sobre los avances de aprendizaje. B grande. En educación primaria y secundaria, se registrará en el espacio de observaciones o recomendaciones generales del docente y se deberá cancelar el espacio con un guión medio. En estos casos, la calificación se reportará posteriormente, una vez que haya condiciones para llevar a cabo la valoración del educando. Adicionalmente, el titular del grupo podrá emitir recomendaciones específicas a las madres y padres de familia o tutores en los casos en que a su juicio sea necesario. 5. Las calificaciones o valoraciones que se registren para este y en su caso, para el periodo subsecuente serán preliminares. Las calificaciones definitivas se registrarán al final del ciclo escolar 2020 a 2021. SEGNO establezca la norma correspondiente. 6. En el caso de las alumnas y los alumnos en traslado que soliciten presentar la valoración del primer periodo en la nueva escuela, podrán hacerlo con el apoyo del docente que se encuentre a cargo del grupo receptor. Álvaro Trujano. Criterios para la evaluación de los aprendizajes de las alumnas y los alumnos de preescolar, primaria y secundaria. 7. Los contenidos de formación cívica y ética para primero y segundo de primaria, así como vida saludable para primaria y secundaria, son considerados aprendizajes que contribuyen a la formación integral en el cuidado de sí mismos, así como el fomento de valores y principios éticos para la vida, por lo que son principios que deben ser fortalecidos. 8. La comunicación de los resultados de la evaluación y, en su caso, entrega de boletas de evaluación a las madres y padres de familia o tutores. Se realizará en los periodos señalados en el calendario contenido en el artículo primero del acuerdo número 15 diagonal 08 diagonal 20 por el que se establecen los calendarios escolares, aplicables en toda la República para la educación preescolar, primaria, secundaria, normal y demás para la formación de maestros de educación básica, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de agosto de 2020. 9. Las boletas de evaluación podrán ser puestas a disposición de las madres y padres de familia o tutores por medios electrónicos o los medios disponibles pertinentes conforme las medidas sanitarias aplicables y emitidas por la autoridad competente. 10. La comunicación del resultado de la evaluación podrá realizarse a distancia, utilizando las tecnologías de la información o los medios disponibles y a su alcance. 11. Las familias que requieran orientaciones específicas para favorecer el aprovechamiento de sus hijos e hijas o pupilos en el hogar, podrán acordar con los docentes de grupo los medios y horarios para tal fin. 12. En las localidades en las que no sea posible la entrega de boletas a través de medios electrónicos, se podrá acordar con las autoridades escolares del plantel la entrega física en la escuela, cuando esto sea posible y viable. Para ello, se deberán seguir las medidas de higiene, limpieza y sana distancia. Álvaro Trujano. Anexo normas generales para la evaluación del aprendizaje, acreditación, promoción, regularización y certificación de los educandos de la educación básica. Álvaro Trujano. Acuerdo número 15 diagonal 08 diagonal 20.
Calendario escolar de 190 días para el ciclo lectivo de 2020 a 2021, aplicable en toda la República para las escuelas de educación básica, preescolar, primaria y secundaria. Calendario escolar de 195 días para el ciclo lectivo de 2020 a 2021, aplicable en toda la República para las escuelas de educación normal y demás para la formación de maestros de educación básica, públicas y particulares. Álvaro Trujano. En todo lo no previsto en el presente oficio circular, la Secretaría de Educación Pública, por conducto de la Dirección General de Desarrollo Curricular y la Dirección General de Acreditación, Incorporación y Revalidación,